Continuando con nuestros ejercicios de modelamiento matemático de circuitos con componentes pasivos o RLC, desarrollaremos dos ejercicios los cuales contarán con una dificultad un poco más elevada, y de esta forma completar los 5 ejercicios para esta parte inicial. Sin nada más que decir, comenzamos. Inicialmente contamos con un circuito el cual contiene una fuente de voltaje UDT, una resistencia R1, una resistencia R2 y un condensador C. La particularidad de este ejercicio básicamente radica en la ubicación de la salida al sistema, el cual está entre la resistencia R1 y R2. Dadas las particularidades de este ejercicio, es necesario tener en cuenta que el método de análisis preferido para este tipo de ejercicios es el análisis por nodos. Adicionalmente a eso tenemos que tener en cuenta que la corriente en todo el sistema es la misma por lo que se encuentra en serie. Iniciamos teniendo en cuenta que la corriente que pasa por la resistencia R1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia R2, básicamente teniendo en cuenta que es un circuito en serie. Si aplicamos análisis por nodos a la resistencia 1, obtenemos que la corriente que circula por la resistencia 1 es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida dividido entre la resistencia. De la misma forma podemos aplicar este concepto para la resistencia R2, teniendo al final que UDT menos YDT dividido entre la resistencia 1 va a ser igual a YDT menos el voltaje del condensador dividido entre R2, teniendo en cuenta que para el caso de la resistencia 2 el voltaje de entrada será igual a YDT y nuestra salida será el voltaje en el condensador. Como siguiente paso haremos la separación de términos para que nos quede UDT sobre R1 menos YDT sobre R1 igual a YDT sobre R2 menos voltaje en el condensador sobre R2. Siguiente a esto procederemos a derivar cada una de las partes de la ecuación para tener todo lo que vienen siendo las derivadas de U y de Y respectivamente. Sin embargo, si nos damos cuenta, uno de los términos está en términos de la derivada del voltaje en el condensador. Entonces, ¿cómo podemos reemplazarlo para que quede en términos de UDT o YDT? Teniendo en cuenta que la corriente de condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, también podemos tener en cuenta que la corriente que pasa por el condensador según el análisis por nodos es igual a UDT menos YDT sobre R1, ya que estamos tratando con la misma corriente que pasa por la resistencia R1 o R2. Sin embargo, para este caso nos sirve aplicar más la resistencia R1 ya que está en términos de UDT y YDT, por lo que siguiendo por esta alternativa tenemos que la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo será igual a UDT menos YDT sobre la resistencia 1. Y finalmente podemos pasar la capacitancia al otro lado dividiendo, teniendo finalmente despejada la derivada del voltaje del condensador. Reemplazando este resultado en lo anteriormente dicho, tenemos que el último término de nuestra ecuación queda como menos 1 sobre R2 por UDT menos YDT sobre R1 por la capacitancia. Adicionalmente podemos pasar a 1 sobre R2 por la derivada de YDT con respecto al tiempo a restar al otro lado. Y de la misma forma podemos pasar R2 por R1 por la capacitancia a dividir al otro lado para despejar nuestra UDT menos YDT y cancelar R1 y R2 con los denominadores de los términos del otro lado para simplificar nuestra expresión. Simplificamos nuestra expresión y seguido a esto podemos agrupar nuestros términos de UDT y YDT respectivamente, quedándonos R2 multiplicado por la capacitancia por la derivada de UDT menos la capacitancia factor de R1 más R2 por la derivada de YDT igual a menos UDT más YDT. Finalmente queda nuestra ecuación como menos la capacitancia factor de R1 más R2 por la derivada de YDT menos YDT igual a menos R2 por la capacitancia por la derivada de UDT menos UDT. Y finalmente, para que quede más organizado, multiplicamos ambos lados por menos 1, quedándonos todos los términos de forma positiva. Para el siguiente ejercicio tenemos un circuito, el cual pues básicamente son dos mallas y una sola fuente de voltaje. Contamos con una inductancia L, una resistencia R1, una resistencia R2 y un condensador C. La salida en este caso será el condensador C. Es necesario tener en cuenta que este circuito puede analizarse de diversas formas. Sin embargo, una de las formas más fáciles de comprenderlo es viéndolo como un divisor de voltaje en cadena, ya que de forma analítica nuestra fuente UDT distribuye el voltaje entre nuestra inductancia L y la resistencia R1. Si nos fijamos, el voltaje que hay en la resistencia R1 de la misma forma se distribuye entre la resistencia R2 y la capacitancia C, del cual se extrae el voltaje que es nuestra salida. De esta forma podemos definir dos ecuaciones, las cuales serían UDT menos el voltaje de la inductancia menos el voltaje de la resistencia 1 es igual a 0 y el voltaje de la resistencia 1 menos el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje del condensador es
es igual a 0. Por medio de estas dos ecuaciones se expresa el comportamiento de los dos nodos teniendo en cuenta que UDT será la entrada de voltaje y de la misma forma la entrada de voltaje para el segundo nodo será dada por la resistencia 1. De esta forma R1 queda igual a R2 más el voltaje en el condensador, valor el cual se puede reemplazar en la ecuación número 1, quedando finalmente UDT menos el voltaje de la inductancia menos el voltaje de la resistencia 2 menos la salida de nuestro sistema es igual a 0. Con este último paso agregado debemos tomar en cuenta cómo se están comportando las corrientes para este circuito. De esta forma tenemos una corriente I1 que atraviesa nuestra inductancia, una corriente I2 que se transfiere a la resistencia 1 y una corriente I3 que se transfiere a la resistencia 2 y nuestro condensador C. Teniendo en cuenta cómo funcionan nuestras corrientes podemos empezar a hacer algunos reemplazos. Para el caso del voltaje en nuestra inductancia quedará como nuestra inductancia multiplicada por la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo, y en el caso de nuestra resistencia 2 como R2 multiplicada por nuestra corriente 3 teniendo en cuenta el análisis anteriormente visto. Adicionalmente a esto, para el caso de la inductancia tenemos que tener en cuenta que nuestra corriente 1 se puede convertir como nuestra corriente 2 más nuestra corriente 3. Y en el caso del voltaje de nuestra resistencia R2, la corriente 3 se puede convertir como la capacitancia por la derivada de nuestra salida teniendo en cuenta que se están manejando las mismas corrientes para R2 y nuestro condensador C. Enfocándonos un poco en el término del voltaje de nuestra inductancia, como tenemos I2 más I3, podemos reemplazarlos. En el caso de I2, podemos reemplazarlo por el voltaje de la resistencia 1 sobre R1. En el caso de I3, podemos reemplazarlo por la capacitancia multiplicada por la derivada de nuestra salida con respecto al tiempo. Y seguido a esto podemos separar estos dos términos distribuyendo tanto nuestra integral como nuestra capacitancia, quedándonos dos términos. Uno que será igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje de R1 sobre la resistencia R1 con respecto al tiempo, y otro término que será nuestra inductancia multiplicado por la capacitancia por la segunda derivada de nuestra salida. Sin embargo, en el primer término podemos sacar nuestra resistencia R1 ya que es una constante, quedándonos la inductancia sobre R1 multiplicado por la derivada del voltaje de R1. Adicionalmente a esto, nuestro voltaje R1 puede ser convertido como nuestro voltaje R2 más nuestra salida Y de T. Adicionalmente, nuestro voltaje R2 puede ser reescrito como nuestra resistencia 2 por nuestra corriente 3. Y de la misma forma nuestra corriente 3 puede ser reescrita como nuestra capacitancia multiplicado por la derivada de la salida con respecto al tiempo. Finalmente, resolviendo todas nuestras derivadas, obtendremos a R2 multiplicado por la capacitancia por la segunda derivada de nuestra salida con respecto al tiempo más la derivada de nuestra salida con respecto al tiempo, todo en factor de nuestra inductancia sobre R1. Finalmente distribuimos nuestra inductancia sobre R1 y agrupamos términos semejantes, que en este caso sería la segunda derivada de nuestra salida y la primera derivada de nuestra salida, obteniendo finalmente que nuestro resultado es UDT menos la inductancia por nuestra capacitancia, factor de R2 sobre R1 más 1, que a su vez se multiplica por la segunda derivada de nuestra salida, menos la inductancia sobre R1 más R2 multiplicado por la capacitancia, todo ello factor de la derivada de nuestra salida menos nuestra salida igual a 0. Con estos dos ejercicios culminamos la parte de nuestros filtros pasivos o circuitos RLC. Te invitamos a suscribirte y darle like a nuestro contenido, y de la misma forma si deseas ver los videos anteriores para comprender muchísimo mejor este tema. Esto es Electroleven y hasta una próxima oportunidad.